Buenos días, estudiantes y padres de familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de sociales. Seguimos avanzando en este proceso. Quiero resaltar el compromiso y el respaldo que le han dado a la institución con cada uno de los procesos. Recuerden que ya iniciamos con el tercer periodo académico. Seguimos con modernización en Colombia. El aprendizaje del día de hoy o la clase en qué aspecto va enfocado es determinar la influencia del proceso de modernización en Colombia en sus aspectos sociales, políticos, económicos y culturales durante el siglo XX. Entonces la idea es enfocarnos en estos aspectos. En el aspecto social, el reconocimiento de los problemas de la clase trabajadora. En el aspecto político es cómo se fueron modernizando las instituciones del Estado, y en el aspecto económico cómo se logró insertarse en el mercado internacional. Y el aspecto cultural en los cambios en la vida cotidiana que tuvo Colombia, cómo esa modernización fue transformando los aspectos de nuestra nación. Dentro de los aspectos sociales, encontramos que cuando un país empieza su proceso de industrialización, esto hace que otras realidades sociales también se transformen, dando origen a movimientos dentro de las empresas que luchaban por sus intereses particulares. Un ejemplo de ello puede ser los movimientos sindicalistas, que buscan proteger los derechos laborales. Dentro de esos aspectos sociales encontramos que hay el nacimiento de una sociedad capitalista. Y dentro de esta sociedad capitalista hay una lucha de clases, como es la burguesía y el proletariado. La burguesía siendo la dueña, en este caso, de los medios de producción, como son las empresas, las máquinas y la tierra. Mientras que el proletariado son los que venden su fuerza de trabajo. En este caso, ellos no tienen propiedades, por lo tanto tienen que vender su fuerza de trabajo. Dado a esto, a la creación de una nueva sociedad capitalista, una nueva organización, un estatus, entonces ese proletariado que nace dentro de lo que es la modernización y que va de la mano con la industrialización, nace así entonces el movimiento obrero. Y este movimiento obrero toma mucha fuerza porque es quien va a luchar por los derechos laborales. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el medio que utilizan? Entonces encontramos huelgas o movimientos sociales que tratan de reivindicar sus derechos, que respeten sus derechos laborales. Un ejemplo de la lucha del movimiento obrero o del proletariado en Colombia es la masacre de las bananeras. A continuación van a observar el siguiente video donde les explica este gran acontecimiento que marcó la vida y la lucha del movimiento obrero. Yo soy un pueblo que me sigue. Italia con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. La masacre de las bananeras 1928. En los años 20 el comercio nacional comenzaba a abrirse de una manera sin precedentes al mercado internacional. La exportación de banano se había iniciado con la entrada del siglo y ya para los años 20 la industria bananera representaba cerca del 6% de la totalidad de las exportaciones del país. El corredor bananero fue monopolizado por una compañía extranjera que llegó a Colombia desde finales del siglo XIX, la United Fruit Company. ¿Saben qué año ocurrió la masacre de las bananeras? No. Corchada completa. 1928. La noche del 5 al 6 de diciembre de 1928 pasó a la historia colombiana como una de las noches más trágicas que se han vivido en nuestra tierra. La influencia de la United Fruit Company no se limitaba únicamente al tema de producción bananera, pues el fondo fue la relación entre Estados Unidos y el gobierno nacional, fundamental para que el conflicto violento se desarrollara en esta zona del país. A finales de la década tenemos una reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos y eso mejoró las relaciones, mejoró las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos y viene la producción masiva de banano mediante una modalidad de contratistas y de tercerización de las fuerzas laborales que causaron muchos conflictos
en los cultivos de la zona bananera. Bajo condiciones laborales injustas, los trabajadores colombianos de la United Fruit Company se habían organizado para pedir la revisión de los términos laborales que impedían que fueran contratados directamente por la empresa norteamericana. Aproximadamente 25.000 huelguistas correspondientes al 16% de los trabajadores de la UFCO se congregaron frente a la sede de Ciénaga desde la mañana del 12 de noviembre con la intención de hablar con algún emisario de la compañía. Se quedaron esperando durante casi un mes, hasta los primeros días del mes de diciembre. Cuenta la historia que el mismo presidente de los Estados Unidos, John Calvin Coolidge, se comunicó con el presidente Miguel Abadía Méndez para pedirle que se hiciera cargo de la manifestación, quien acató los deseos del gobierno norteamericano. La noche del 5 de diciembre, el gobernador del Magdalena, Núñez Roca, emitió un decreto en el que le exigía a las fuerzas militares dispersar las huelgas. Llega el 5 de diciembre, dan la orden de desalojo del general Cortés Vargas. De una manera absurda, instala ametralladoras sobre el techo de la estación de Ciénaga. Dieron 5 minutos para desalojar la plaza y a los 5 minutos empezaron a disparar. Así fue como soldados del Ejército de Colombia abrieron fuego contra miles de manifestantes, dejando un número de muertos que hasta el día de hoy es incalculable. Los periódicos de la época y las versiones oficiales del Ejército hablaban de 20 muertos. Después, la cifra se incrementó a 200 y tiempo después, las cifras de los testimonios de los sobrevivientes rondaban los 1.000 huelguistas asesinados. Se especula que son 1.500. Otros, la prensa, dice que son 100 muertos. Y las noticias de Bogotá dicen que son 9, 12 muertos, una cosa así. Se crea toda una confusión, se oculta la verdad a la población y empieza la leyenda de la masacre de las bananeras. La huelga de las bananeras es considerada un caso emblemático del movimiento obrero en el país. Álvaro Cepeda Zamudio escribió la novela La Casa Grande, inspirado en la masacre, así como el dramaturgo Carlos José Reyes con Soldados y Jairo Aníbal Niño con El Sol Subterráneo. La novela 100 años de soledad trata el episodio de la masacre con una cifra de 30.000 muertos, que aunque producto de la ficción por mucho tiempo ha sido la cifra más oficial de la que se tenga conocimiento, dada la pobre memoria histórica oficial que se tiene del suceso. La United Fruit Company se estableció como única exportadora de la región y monopolizaba el uso del ferrocarril para el transporte del banano hasta los puertos. En el aspecto económico encontramos que la industrialización trajo cambios al país a nivel económico, como por ejemplo la aparición de nuevas empresas y fábricas. Dentro de estos aspectos económicos encontramos el modelo de industrialización de sustitución de importaciones, la creación de nuevas empresas y el café como el gran industrializador. Bueno, dentro del modelo Easy, que buscaba la sustitución de importaciones, buscaba fortalecer la economía nacional, dejar a un lado esas importaciones o esos productos que venían de otros países y así fortalecer esta economía. Hay como dos procesos dentro de lo que es esa industrialización, como fue la primera de ellos fue la implementación de un modelo económico proteccionista y que se basaba o lo apoyaba más bien, lo apoyaba en este caso el Partido Conservador. Entonces este modelo de sustitución de importaciones que buscaba industrializar así nuestra materia prima y fortalecer nuestra nación. Y el segundo aspecto lo vemos con las crisis económicas que se dan durante todo este periodo, como fue la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. Todo esto conllevó a que se utilizara este modelo de industrialización, de sustitución de importaciones. Chicos, quiero que les quede muy claro este modelo. ¿Qué se buscaba? Sustituir, en este caso, sustituir las importaciones y fortalecer la economía nacional. Y no solamente fue en Colombia, fue en toda América Latina. Dentro de la creación de las nuevas empresas encontramos a fábricas de cemento Samper, Diamantes y Arcos. Y con relación a empresas textiles encontramos Coltejer, Textiles de Bello y Fabricato. Y el café como el gran industrializador. Ya esto es un tema que nosotros hemos tocado durante un tiempo, y es que el café fue el producto que sacó a Colombia y lo dio a conocer en el mercado internacional.
Ahora, aparte del café, también encontramos que las minas de oro y plata consolidaron la economía interna y externa de Colombia. Y hay que agradecerle un poco lo que fueron los ferrocarriles, porque ellos fortalecieron la infraestructura nacional, lo que hizo que la circulación del mercado fuera más fácil. Dentro del aspecto político hay unos hechos que marcaron la modernización. Entonces, uno de ellos fue el Quinquenio de Reyes. En este se destacó porque se pudo dar un tratado en el que Estados Unidos reconocía la participación en la independencia de Panamá. Es así cuando se firma o se da un acuerdo para que Estados Unidos le dé unas indemnizaciones a Colombia. Eso se le llama la danza de los millones, y que luego este dinero llega a Colombia y que sirvió para la infraestructura y la economía nacional. Otro hecho fue la Asamblea Nacional de 1910, en el que se consolidó el periodo o buscaba modificar el periodo presidencial de 6 a 4 años. Dentro de estos hechos es de resaltar que se da la hegemonía liberal y la hegemonía conservadora. Otro aspecto que se implementó dentro de la política fue la Revolución en Marcha, que buscaba satisfacer al sector agrario y al sector o al movimiento obrero. Y por último tenemos las relaciones que se consolidaron entre Estados Unidos y Colombia. Por último tenemos el aspecto cultural. En ello encontramos como un cambio de la vida, de la cotidianidad de la población colombiana, cuando por primera vez traen el teléfono en 1885, el cine en 1897 y la radio en 1929. Todo esto hace un cambio en la cotidianidad de la población colombiana, cambia completamente sus aspectos culturales. También encontramos que llega la televisión en 1954 y que la primera vez que se transmite fue el himno nacional. Eso ya lo habíamos mencionado en las clases anteriores. El transporte, que cumple una función muy importante, como fue el ferrocarril, y que se implementaron en muchas ciudades de Colombia. Y está la urbanización, que se logra consolidar en los años 20 y años 30, cuando se fortalece la economía nacional y hay una migración del campo hacia la ciudad. Para concluir, la modernización tuvo como consecuencia transformaciones sociales, tecnológicas, políticas, económicas y culturales, entre las que podemos señalar la llegada de automóviles que mejoraron la forma de transporte, la legislación en contra de la discriminación, el reconocimiento de la libertad de culto e importantes mejoras en el ámbito de la educación. Todo ello lo trajo la modernización. Jóvenes, espero que haya sido de su agrado esta clase y espero que tengan un excelente día. Chao.